Muy buen día, estimados estudiantes. Una nueva oportunidad con la bendición de Dios para poder iniciar nuestro trabajo el día de hoy. Hoy vamos a iniciar una nueva etapa en nuestro trabajo en el área de ciencias sociales en relación a la disciplina de geopolítica. Muy bien, en cuanto a esto, vamos a trabajar pues en esta oportunidad la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, que tiene como capacidades fundamentales la comprensión de las relaciones entre los elementos naturales y sociales, el manejo de fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente, y también vamos a generar acciones para conservar el ambiente local y global. Para ello, pues vamos a utilizar en todo caso dos enfoques importantes. El primero de ellos es el enfoque de orientación al bien común y el enfoque de búsqueda de la excelencia. Estimados estudiantes, pues vamos a iniciar nuestro trabajo el día de hoy, que tiene por título, así que escúchenlo muy bien: conocemos las nociones generales de geopolítica, identificamos los elementos del Estado y evaluamos su importancia. De esa manera iniciamos pues nuestro trabajo. Para empezar, tenemos que determinar qué es la geopolítica. La geopolítica es una palabra española y en inglés es geopolitics, en francés geopolitique, y la cual es una traducción de la palabra alemana geopolitik. Es un vocablo creado por el profesor sueco de Historia y Ciencias Políticas Rudolf Helen, principalmente usado en sus obras y en especial en la última de trascendencia llamada El Estado como manifestación de vida, también algunos conocidos en algunas partes del mundo como el Estado como forma de vida, escrita el año 1916. Bien, la historia y antecedentes de la geopolítica, también el llamado también surgimiento por algunos geógrafos, tiene su base en el siglo XIX. El pensamiento geográfico político del siglo V le generó a través de Heródoto, Tucídides, Hipócrates, Platón, Aristóteles, Polibio y Estrabón, para que el pensador llamado Derwin Westlake pues iniciara esta identificación de algunas características de la ciencia política relacionada a la geografía. ¿Cómo surge la geopolítica entonces? Surge a través de precursores como por ejemplo Alejandro von Humboldt y Carl Ritter. Humboldt es muy conocido en nuestro país, algunos de ustedes deben recordar que hay inclusive una corriente marítima o marina determinada con ese nombre, la corriente de Humboldt. Carl Ritter, cuya historia se desarrolla entre 1779 y 1859, pues es uno de los grandes cultores de ese pensamiento geopolítico. Los cultores del pensamiento geopolítico pues generan el inicio de esta nueva disciplina. Para ello vamos a introducirnos en los conceptos básicos de la geopolítica. El concepto de Estado, territorio y dinámica internacional. ¿Cómo se define la geopolítica? La geopolítica se ha definido de varias formas, pues en ello ha jugado tanto el contexto histórico, los objetivos propuestos e inclusive hasta las posiciones filosóficas. Algunas definiciones de autores clásicos nos pueden orientar y, por ejemplo, nos dicen: Carl Ritter nos dice que la geopolítica es la ciencia que considera la geografía como ciencia del globo, un globo viviente, que estudiaba los aspectos morales y materiales del mundo para prever y orientar el desarrollo de las naciones en el que influyen profundamente los factores. Friedrich Ratzel nos dice que la geopolítica es una ciencia que establece que las características y condiciones geográficas y también especialmente los espacios desempeñan un papel decisivo en la vida de los estados y que el individuo y la sociedad dependen del suelo en el que vive, estando su destino predeterminado por las leyes de la geografía y proporciona al conductor político o líder o presidente en este caso el sentido geográfico necesario para que pueda gobernar. Rudolf Helen, nuestro precursor e importante personaje que inicia la geopolítica, pues nos dice lo siguiente: la geopolítica es una teoría del Estado, como un organismo geográfico y fenómeno en el espacio, es decir, el Estado como tierra, un país, territorio, dominio o más distintivamente como reino. Como ciencia política tiene siempre en vista la unidad del Estado. La geopolítica es la ciencia del Estado como organismo geográfico y significativamente como soberanía. Por eso es que lo menciona en su obra, el Estado como forma de vida. Vale la pena detenerse un momento sobre las anteriores definiciones que hemos escuchado. ¿Es, en efecto, la geopolítica una ciencia? ¿Qué es, entonces? ¿Una ciencia? ¿Podemos determinarlo? ¿Podemos distinguirlo como pseudociencia? ¿Qué diferencia
a la geopolítica de las otras áreas relacionadas con la geografía y la política, como por ejemplo la geografía humana, la geografía política, etc. Eso lo vamos a comenzar a entender a partir de este momento. Para comprender la ciencia es pertinente fijarnos en las investigaciones de Thomas Kuhn, quien le dijo sobre lo siguiente: la estructura de las revoluciones científicas es donde expone pues justamente la noción de lo que es un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma provee una visión del mundo que se desarrolla en un entorno social y que disfruta de cierto consenso por parte de la comunidad científica. En otras palabras, pues, todos los científicos tendrían una forma de pensar, y a eso le llama paradigma. ¿Cuáles son los elementos comunes en las definiciones que hemos visto y que hemos también escuchado anteriormente? En todas las definiciones anteriores podemos encontrar algunos conceptos que atraviesan todas esas definiciones, por eso se llaman conceptos transversales. Sin duda, pues una de ellas es la palabra estado, otra de ellas es la palabra espacio, ¿no? Y finalmente las relaciones entre el estado y el espacio. Así que es que a continuación haremos un breve repaso de algunos conceptos claves. Uno de los elementos fundamentales de los geopolíticos, y para lo cual invoco a ustedes, a cada uno de ustedes, a que cuando determinen ustedes el futuro del país en las elecciones, pues también tengan que hacer un análisis acerca de qué personajes, qué políticos, quienes intenten gobernar nuestro país, saben pues de geopolítica. Los intereses nacionales son fundamentales en los estados. El interés nacional define la acción exterior de los estados. Permite juzgar lo que se mantiene y en qué se caracteriza como política de Estado. Los intereses nacionales no son uno de los pocos y surgen mucho de la idea de nación. Eso lo relacionamos y también ustedes deben recordarlo mucho porque en cuarto año de secundaria se habló acerca del nacionalismo. Y en nuestra historia lo hemos escuchado hace poco. En la historia del presidente Ollanta Humala, él habló también acerca de un partido nacionalista. Todos los estados-nación tienen al menos tres intereses fundamentales. ¿Cuáles serán esos intereses que deben tener todos los estados-nación? 1. Asegurar la supervivencia, la integridad territorial, el abastecimiento de recursos, proteger a los ciudadanos. 2. Promover el bienestar económico, complejos industriales, acceso al empleo, suficiencia de medios, etc. Y 3. Autonomía y preservación de la autonomía política. Eso quiere decir un sistema de gobierno, una organización política e interna. ¿No les parece muy conocido esos términos? ¿No les parece que lo que estamos hablando guarda relación con la situación en la que vivimos hoy? En la que nuestro líder o presidente tiene que hacer uso de la geopolítica para poder enfrentar la pandemia del COVID-19? Pues vamos a resumirlo mucho más corto aún. Vamos a definir lo que es geopolítica. ¿Qué es la geopolítica? Es la ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de los estados. Así de fácil. Es más simple aún para poderlo recordar más fácil. Y también pues podemos encontrar distintas definiciones en distintos libros, en distintos audios, en distintos videos, en distinta información o fuentes de información como las que siempre usamos, que pueden ser orales, escritas, también pueden ser audiovisuales. ¿Qué es en esas otras definiciones? Que existen diversas definiciones sobre geopolítica, como que es una ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de los estados, que es una doctrina del espacio vital que resume los resultados de la geografía histórica y de la geografía política, y que es una ciencia y es un arte de aplicar el poder nacional sobre los espacios y demás potencialidades de un estado, a favor del desarrollo y la seguridad del mismo, proyectándolo hacia un futuro y hacia otros. En palabras, una ciencia que relaciona el estado, y la geografía, el espacio geográfico. ¿Cuál es el campo de estudio de la geopolítica? Su campo de estudio de la geopolítica es el espacio geográfico, recuerden, pues ello le sirve para establecer las influencias que pueden tener y recibir, así como a deducir la forma de armonizarlas en beneficio del poder nacional. ¿Cuál es el objetivo de la geopolítica? El objeto científico de la geografía es la tierra, de la política es el poder y también el Estado, y el de la geopolítica es la tierra y poder, porque utiliza los datos de la geografía, pero para servir a la política. Su materia de aplicación está dada por las relaciones interestatales basadas en la realidad geográfica, espacio geográfico y el poder político. Eso quiere decir que para poder conducir un país o un estado, se necesita saber de geografía. ¿Y cuál es su finalidad?
Su finalidad fundamental es la de proporcionar a la conducción política del Estado, al líder presidente de la República, en cooperación con otras ciencias, las bases científicas necesarias para la adecuación de la realidad geográfica en bien del poder nacional. ¿Cuál es la función de la geopolítica? Pues la geopolítica sirve para guiar la política práctica, así como para explicar una determinada situación política, para guiar al estratega y para que él, pues también maneje el dominio político del espacio. Ahora pasamos a una segunda parte de este tema, así que recuerden, ya en la primera parte hemos visto lo que son las nociones básicas de geopolítica, conceptos y algunas características importantes. En esta segunda parte hablaremos sobre los elementos básicos de la geopolítica. Recuerden, segunda parte, elementos básicos de la geopolítica. ¿Cuáles son esos elementos básicos de la geopolítica? Pues algo trascendental y que tenemos que tener bastante claro. Número 1, realidad nacional. 2, poder nacional. 3, potencial nacional. Y 4, política nacional. Pues jóvenes, veamos ahora cada uno de ellos. Ahí tenemos un esquema, nosotros le llamamos también un rompecabezas de estos elementos básicos. E iniciamos nuestro recorrido. Número 1. ¿Qué es la realidad nacional? La realidad social corresponde a un país, que le corresponde a un país determinado. Es el status quo, es el momento determinado en la historia que vive un determinado espacio geográfico. ¿Cuál será nuestra realidad en estos momentos? Pues nuestra realidad es la que hoy podemos encontrar en el sector salud, la que hoy podemos encontrar en el sector educación, la que hoy podemos encontrar en el sector social, económico, político, etcétera, etcétera. Pues nosotros sí podemos, como estudiantes y como docentes, entender bien esa realidad en este momento de nuestra vida, la vida de la nación. En otras palabras, la realidad nacional es el conjunto de condiciones, circunstancias y perspectivas dentro de cuya diversidad se desenvuelve la vida de una nación peruana o en un momento determinado de la historia. Eso es realidad nacional. Punto número 2. El potencial nacional. La doctrina del Centro de Altos Estudios Militares, CAE, lo define como potencial nacional, el conjunto de recursos de todo orden, materiales y espirituales, utilizables y posibles de ser utilizados por el Estado para la consecución de los objetivos nacionales. En otras palabras, es todo lo que posee nuestro país. Todo. Nosotros somos parte de ese potencial nacional. ¿Qué tipo de potencial seremos? ¿Material? ¿Espiritual? ¿Material humano? ¿Qué tipo de potencial nacional tiene nuestro país? ¿Cuáles serán esos recursos que posee nuestro país? De igual manera, como estudiantes de quinto año de secundaria, estudiantes promocionales, deben tener muy en claro lo que es nuestro potencial y qué es lo que nos va a poder ayudar a salir de cualquier situación como la que estamos enfrentando en eso. En otras palabras, el potencial nacional es la fuente de medios posibles de ser utilizados para la consecución de los objetivos nacionales. El país tiene objetivos. ¿Qué nos va a ayudar a conseguir esos objetivos? El potencial nacional. Tercer punto, poder nacional. ¿Qué es el poder nacional? Es la capacidad que tiene el Estado para conquistar y mantener sus objetivos nacionales. ¿Quién tendrá entonces que hacer uso de ese poder? Pues ya todos los tenemos bastante claro. Estas autoridades. El poder nacional, como hemos dicho, pues nos sirve para que se puedan obtener, alcanzar y mantener los objetivos nacionales. Ese poder hoy lo tiene el presidente de la República. En otras palabras, son todas las capacidades, propósitos y voluntad de un Estado-nación de conseguir los objetivos nacionales. Finalmente, llegamos al punto 4. Política nacional. ¿Qué es la política nacional? Es el arte de formular los objetivos nacionales mediante la concreción de los intereses y aspiraciones nacionales y de orientar las acciones para su conquista o mantenimiento. La política nacional es el conjunto, entonces, de acciones que se deben tomar para poder enfrentar una realidad, como le hemos dicho, la que estamos atravesando en la actualidad. La conjunción de esos 4 elementos, acuérdense, es lo que va a permitir que un país pueda alcanzar el desarrollo y el crecimiento que tanto anhela. La realidad nacional, el potencial nacional, la política nacional y el poder nacional son los 4 elementos del Estado desde el punto de vista geopolítico.
Pues bien, hemos terminado la segunda parte. Recuérdenlo, ya van 2 partes en nuestro trabajo el día de hoy. Pasamos a la tercera parte de esta sesión y también la última. El Estado y la geopolítica. El Estado y sus elementos desde el punto de vista general. ¿Qué es el Estado? El Estado es la nación jurídicamente organizada sobre un determinado territorio. Recuérdenlo, Estado, nación y patria son cosas diferentes. Hagamos una retroalimentación de algo que deben ustedes tener bastante claro desde primero y secundaria. ¿Qué es la patria? La patria es el territorio, lugar, espacio geográfico donde hemos nacido o donde nos encontramos habitando actualmente. ¿Qué es la nación? La nación es la población, conjunto de personas, habitantes, que se organizan o se encuentran organizados y que viven en un determinado lugar o territorio o patria. Finalmente, ¿qué es el Estado? Ahora llegamos al concepto de Estado. Es la nación jurídicamente organizada sobre un determinado territorio. Cuando hablamos acerca de esto, en otras palabras, podríamos decir, es la población sustentada en leyes, bajo una constitución, y que vive en un determinado territorio. Ese es el Estado. ¿Cuál es el objetivo del Estado? Es buscar el bienestar y la seguridad integral de todos sus habitantes. ¿Cuáles son los elementos básicos del Estado? Pues son 3. Nación, territorio, organización jurídica. Nación, territorio y organización jurídica. Nación, pueblo con tradiciones e ideales comunes. Territorio, área geográfica, donde vive la población. Y la organización jurídica es el conjunto de leyes y autoridades que dan la garantía y el orden de la nación. ¿Y cuál será la máxima organización jurídica en un país? La Constitución política. Pues ahora hablemos de las partes del Estado desde el punto de vista geopolítico. El Estado se puede representar como una célula. Recuerden ustedes, esta célula tiene en este caso, como lo estamos observando, 3 partes importantes. Pero como lo vamos a ver en nuestra realidad, tiene hasta otras partes más. Primero, al centro se encuentra el núcleo vital o corazón terrestre. También se conoce como Heartland, centro o núcleo vital. Al centro se encuentra el citoplasma, también conocido como espacio de crecimiento o conocido geopolíticamente como hinterland, el hinterland o espacio de crecimiento. Y en el borde o límite se encuentran las fronteras. Entonces podemos distinguir en este gráfico 3 partes: Heartland, hinterland y fronteras. Así que recuérdenlo. Pero vamos a verlo más detalladamente. Cuando hablamos del hinterland o espacio de crecimiento, ¿qué decimos que es? Es el área geográfico-territorial dentro de un espacio donde se encuentran los recursos necesarios para la subsistencia del núcleo vital. Ya vamos a ver qué es el núcleo vital. En el caso nuestro, pues todo nuestro espacio de crecimiento está conformado por nuestra superficie territorial, que es de 1.285.216 kilómetros cuadrados. El hinterland, según el geógrafo Rudolf Helen, puede crecer. ¿Crecer? Sí, el hinterland puede crecer y puede hacerlo por 3 acciones: amalgamación, colonización y conquista. Cuando hablamos de amalgamación, decimos que es cuando un espacio se une a otro por tener las mismas inquietudes y los mismos intereses. ¿Qué ejemplos de amalgamación podemos nosotros haber encontrado en esta historia? Pues en nuestra historia política podemos encontrar la Confederación Peruano-Boliviana, la unión de Perú y Bolivia, el Alto y el Bajo Perú. De esa manera, pues, se produjo amalgamación en la época en la que nosotros nos encontramos a inicios de la República. ¿Qué otro ejemplo podemos encontrar de amalgamación también durante esa época, pero fuera de nuestro territorio? Encontramos la unión de 3 países: Ecuador, Venezuela, Colombia, cuando crearon la Gran Colombia liderada por el libertador Simón Bolívar. Pues de esa manera hemos tenido en los últimos años también otros ejemplos de una pretendida amalgamación cuando se quiso juntar o unir las regiones en nuestro país a partir de la ley de regionalización en el gobierno de Alan García Pérez. Pasemos a la segunda forma, la colonización. Cuando hablamos de colonización encontramos nosotros lo siguiente. ¿Qué es la colonización?
es el crecimiento de un Estado por tener uno de ellos superioridad cultural, política, económica, científica, etc. ¿Recuerdan eso? ¿Lo hemos escuchado en las últimas semanas? Claro que sí. Lo hemos visto en el último tema, inclusive, de ciencias sociales, en Historia del Perú y el Mundo, cuando hablamos de la famosa descolonización. Y si hubo una descolonización es porque tuvo que haber una colonización. ¿Qué ejemplo podríamos encontrar en el mundo? Pues cuando potencias europeas como Inglaterra, Francia y otras más, pues llegaron a África, Asia y Oceanía y tomaron territorios de esa manera. Así también podemos tenerlo aún en nuestra historia. Claro, la llegada de los españoles, pero algunos le llaman colonización y otros le llaman también conquista, que es la tercera forma en la que el espacio y crecimiento puede aumentar, pueden llegar a tener nuevos territorios. La conquista es la tercera forma o tercera acción. ¿Qué es la conquista? Es el crecimiento de un estado usando la fuerza y haciéndolo a un pueblo sometido por otros diferentes motivos por otro pueblo. La clásica y forma en la cual nosotros podemos encontrar esto es porque inclusive una de las etapas de nuestra historia de Perú es la conquista, la llegada de los conquistadores, los famosos 3 socios de la conquista, Pizarro, Almagro y Hernando de Luque, cuando ellos a través de sus acciones en 1532 llegaron a nuestro territorio para poderse apoderar de lo que era el grandioso imperio incaico. Entonces tenemos ya esos 3 elementos o formas en el que nuestro espacio y crecimiento llega a aumentar su tamaño. Pasamos al segundo. Núcleo vital o heartland. El núcleo vital es el centro, es la mayor zona de desarrollo. Es el lugar donde se encuentra la mayor parte de recursos materiales y humanos de un estado. En nuestro país, ¿cuál será el núcleo vital? Pues inmediatamente debe llegar a nuestra mente que es la capital, Lima. Pero también habrán otros núcleos vitales en nuestro país. ¿A través de la historia? Sí, pues lo hemos encontrado, por ejemplo, al repasar nuestra historia, cuando hablamos nosotros de el Cusco, la capital del imperio incaico. El tercer elemento son las comunicaciones, que son las vías y medios que unen las diversas zonas del estado, de nuestro territorio, entre sí y a la vez también con otros estados. Las comunicaciones tienen una importancia vital. Une las diversas zonas entre sí, cumple la función esencial de organización del Estado, permite que circulen en el Estado los diversos medios económicos. El progreso de un Estado está determinado por la calidad de sus medios de comunicación. Cuando hablamos de las comunicaciones, hoy por hoy, es de trascendental. Por eso tiene una influencia militar, una influencia política. Las vías de comunicación cobran especial importancia, sobre todo en casos de emergencia, como lo estamos viviendo, y también en casos de guerra. En la influencia política, pues, permite la unidad política del Estado, y le da al poder nacional la posibilidad de poder asociarse con todos los elementos también de nuestro territorio. Tiene una influencia económica porque permite trasladar pues todo lo tipo de alimentos, productos y sobre todo lo que viene a ser el capital que va a permitir el desarrollo interno y externo. Va a permitir la circulación de esos bienes. Y la influencia espiritual pues permite también crear un ambiente favorable a la política exterior y que ayuda a formar bloques de naciones. Y esto más aún cuando vivimos en un mundo en que la Internet hoy es la que permite ahondar con mucho más fuerza lo que es el fenómeno de globalización. Finalmente, las fronteras son el otro elemento. Y las fronteras están determinadas por una línea perimétrica imaginaria, para muchos casos, para que un Estado pueda tener o dividir o separarse de otros territorios. Pueden ser naturales y artificiales. Por ejemplo, hemos mencionado, una de las fronteras naturales en nuestro país corresponde al lago Titicaca, que nos permite tener fronteras con el país vecino de Bolivia. También podemos tener otras fronteras naturales, como por ejemplo en la zona de la Cordillera del Cóndor, frontera con Ecuador. Y otras formas también, al ser fronteras artificiales, son las que se determinan a través de los llamados hitos, que hoy son pues establecidos geográficamente y también de manera muy especial y específica y una señalización propia a través de los GPS, un sistema satelital que permite ubicar las fronteras de manera concreta. En las fronteras se producen enfrentamientos, presiones de soberanías o países colindantes. Ya lo hemos visto, con Ecuador hemos tenido varios conflictos, también hemos tenido con Chile y así con todos los países vecinos que han generado
la formación de nuestras fronteras, de nuestros límites fronterizos en la actualidad. En la actualidad, los estados fijan sus fronteras a través de tratados internacionales. ¿Qué es un tratado internacional? Es el acuerdo que se tiene con otro país para determinar nuestro límite. Pero vamos a recordar algo. Se ha creado una nueva forma, un nuevo elemento para poder determinar también que la geopolítica debe tener dentro de los elementos del Estado, desde su punto de vista, un núcleo de cohesión. ¿A qué le llaman los geógrafos en la actualidad, los geopolíticos en la actualidad, al núcleo de cohesión? El núcleo de cohesión es una zona de dominio de un espacio geográfico desde donde se ejerce control sobre todo el territorio o sobre ese espacio. Cada país tiene uno o más núcleos de cohesión o zonas, ejes de dominio que varían en tamaño y composición. Para nuestro país, ¿cuál será nuestro núcleo de cohesión? Pues alguno determina que se encuentra al norte, otro determina que se encuentra al centro, otros al sur. Muchos han coincidido en que la parte central donde se encuentra Lima y también el Valle del Mantaro sería nuestro núcleo de cohesión. Eso nos permite determinar la influencia que todo núcleo de cohesión debe tener para poder llegar a todas las periferias y poder desde ahí simplemente tener una zona de dominio sobre el resto. Algunos le llaman que es la zona de donde se protege al Estado. Existe en ese espacio, en ese territorio, la llamada conversión de zona, es decir, que las zonas organizadas alrededor del núcleo de cohesión tienden a adquirir calidad de la zona del protectorado y se pueden convertir en una zona de anexión y se pueden convertir en una zona de interés o zona de influencia. Eso es lo que en el siguiente gráfico. Núcleo de cohesión, que puede también tener influencia en la zona de anexión, en una zona de protectorado y que permite también llegar hasta una zona de influencia y de interés. Este último elemento, la zona de anexión, lugar donde la influencia es mayor por estar alrededor del núcleo de cohesión. Zona de protectorado, puede haber control administrativo, pero disminuye la influencia del núcleo debido a las diferencias en idea, lenguaje, folclore, etc. Zona de influencia, los elementos culturales del núcleo se unen a los nativos, formando organismos mixtos, sobre todo en el campo político, comercial, artístico, etc. Finalmente, la zona de interés, que es un sistema de núcleo que es débil, que busque el afianzamiento de prestigio para llegar a otras zonas geopolíticas de los estados asimilados por otros o desaparecen. Podríamos llamarle que la zona de interés vendrían a ser en este caso las más cercanas a nuestras fronteras. Finalmente, ¿nuestro país tendrá objetivos geopolíticos? En esta realidad en la que vivimos, ¿tendrá objetivos geopolíticos el Perú? Pues sí los tiene. Lamentablemente tenemos que reconocerlo, que muchos de ellos aún no se han conseguido. Primer objetivo, convertirse en el eje de la cuenca del Pacífico Sur. Segundo, acceso al Océano Atlántico. Tercero, obtener soberanía en la Antártida. Cuarto, desarrollar las fronteras vivas. 5. Integración de América Latina. ¿Algunos de ellos ya lo habremos conseguido? ¿Estaremos en proceso? Pues, estimados jóvenes, estimados estudiantes, una gran tarea de cada uno de nosotros, todos los peruanos, especialmente de ustedes que son la generación que debe gobernar el país en los próximos años, es hacer que esos objetivos geopolíticos se cumplan. Por ello, ¿cuál será el costo para el Perú en la carencia de una visión geopolítica? Pues bastante difícil. En lo social, haber configurado un carácter conformista y fatalista. Sí, pues, señores, sí, queridos estudiantes, eso lo hemos configurado. Hoy lo podemos apreciar en las calles de nuestro país, en los distintos lugares de nuestro territorio, en donde las indicaciones, órdenes o también llamémosle ordenamiento político que están tratando de hacer nuestras autoridades, nadie las cumple. Nadie las cumple. Y más aún, muchos de ellos, con ese carácter conformista y fatalista, dicen que prefieren estar en la calle y que les pueda pasar algo a simplemente estar en casa protegiéndose. Terrible realidad. Pues bien, les dejo una gran tarea a cada uno de ustedes. ¿Cuál es esa gran tarea que cada uno de ustedes tiene que desarrollar? ¿Cuál es ese gran trabajo que deben emprender como estudiantes de quinta y secundaria? Pues es el de construir la visión geopolítica del Perú. Muchas gracias, estimados estudiantes. En la plataforma virtual encontrarán la actividad relacionada a esta sesión que ha dado inicio a la disciplina de geopolítica. Muchas gracias, nos vemos, cuídense mucho.